Bueno, pues antes que nada quiero dar las gracias por estar aquí. El presidente Ramos, que es un liante, me ha liado, como todos los años, y además me ha dicho que ni me presenta ni nada, porque dice, hasta ahí podíamos llegar. La verdad es que presentarme el presidente de una asociación que es, en esta casa, es el todo, que lleva muchos años con nosotros, que la consideramos de la casa por todos los lados, pues es un poco una ordinariez, yo estoy de acuerdo con él. Entonces, no hay presentación, supongo que me conocéis todos, y entonces voy a empezar a hablar de este tema que yo la verdad es que cada vez que me siento a hablar, y en estos casos con más motivo, digo, Rafa, ¿a ti quién te ha mandado meterte en estos líos? Porque elijo unos temas siempre que al final la gente, y yo creo que se saldrá enfadada conmigo, pero bueno, como dicen mis hijos, a ti te va la marcha, papá. Y es verdad, me va la marcha. Entonces voy a hablar de Europa. Y antes que nada quiero deciros que yo soy un europeísta convencido, pero no soy convencido por mi profesión de economista, ni por ideas económicas, sino por un pragmatismo total. En el siglo XX, en el que yo he vivido la mayor parte de mi vida, desde el principio del siglo hasta que empezó a hablarse de Europa, en Europa hubo 2 guerras mundiales. Después de empezó a hablarse de Europa, hasta hoy no hemos tenido ninguna guerra de ese tipo. Entonces, oye, humildad ante los hechos, algo pasa en Europa. Y la segunda razón es que en ese siglo XX, cuando yo nací, conocí una España que estaba limitada, muy limitada por los Pirineos. Cuando se empezó a hablar de Europa y se abrió Europa, esa España cambió radicalmente. Y la España de hoy, desde luego, no tiene nada que ver con la España aquella que yo conocí. Y yo creo que hay que ser pragmáticos y decir, oye, algo tendrá de bueno Europa cuando estas cosas están ocurriendo. Bueno, lo que pasa, como pasa siempre, en cualquier institución, en cualquier cosa, siempre hay momentos buenos y hay momentos malos. Y entonces los momentos buenos hay que aprovecharlos y los malos hay que superarlos. Y en este momento, pues, tenemos nuestros problemillas, digamos, en nuestra querida Europa. Bueno, hablo de Ucrania, hablo de Grecia y hablo de Inglaterra. Bueno, son 3 puntos ahí que en Europa hay que asimilarlos y hay que resolverlos. ¿Y cómo? Pues yo soy jugador de golf y en el golf un día juegas muy bien, Europa va bien, y en el golf al día siguiente no das una. Y dices, bueno, ¿qué me pasa a mí hoy? Y yo tenía un profesor que cuando ocurría eso me decía, Rafael, hay que volver a los principios. Entonces yo creo que es lo mismo. Cuando las cosas empiezan a ir mal por cualquier razón, pienso que hay que volver a los principios. Entonces esos principios para mí, ¿cuáles son? He intentado volver a esos principios. ¿Y esos principios dónde los he buscado? Pues no los he buscado en las fuentes de lo que era Europa y tal. No, he preferido buscarlo en las personas. Y dentro de esas personas me he decantado por un señor que se llamaba Robert Schuman. ¿Y por qué me he decantado por Robert Schuman? Quizá porque donde vivió, donde trabajó y donde murió es una zona muy querida por mí, que he visitado y he trabajado allí durante mucho tiempo, que es la zona de la Lorena francesa. Todos los pueblos donde estaba por allí él me son muy conocidos, Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, he vivido allí. Y entonces este hombre allí era un referente y creo que ha sido no solamente un referente para esa zona, sino para Europa. Y por eso lo he cogido como referente. ¿Dónde nació? Este hombre nació en el año 1886 en Luxemburgo. Su madre era luxemburguesa y su padre era del Mosela, era francés de aquella época del Mosela. Por lo tanto, el padre sirvió en el ejército francés, pero en la guerra franco-prusiana, pero luego adoptó la nacionalidad alemana,
cuando Alsacia y Lorena fueron anexionadas al Imperio Alemán. Entonces nos encontramos con un Robert Schumann, pequeñito, que nace en Alsacia, en Lorena, en Clausen, estudia en la secundaria del Liceo Imperial de Metz, estudia Derecho en las universidades de Múnich, Bonn y Berlín y se gradúa en la Universidad de Estrasburgo y abre su bufete en Metz. ¿Qué quiere decir con eso? Que es que estuvo en todos los lados de la movida europea. En aquellos momentos era Alemania, Francia, Luxemburgo, era la zona de la movida, y él estuvo y conoció a todos los elementos de aquella zona. Después no fue soldado, él no fue soldado, pero se incorporó a la administración alemana durante la Primera Guerra Mundial, radicada en Metz. Y a partir del final de la guerra tuvo una brillante carrera política, brillantísima carrera política, y dentro del Estado francés y sobre todo desde, como digo, al final de la Segunda Guerra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que he elegido a ese hombre porque había vivido, conocido y sufrido en sus carnes todo lo que significaba el enfrentamiento entre esos dos grandes países que en aquel momento constituían la verdadera base europea, no nos engañemos, era así, y que debían ser sin duda el germen de lo que él añoraba de lo que podía ser Europa. Y si repasamos la historia, pues nos encontramos con gente que ha intentado lo mismo, ha pensado lo mismo, pues César, Alejandro Magno, Carlos V, Napoleón, todos esos tuvieron una idea. Y Schumann también. Y yo creo que pensándolo bien en este momento, lo que nos gustaría y lo que es y lo que debe ser la Europa de hoy y de mañana, sobre todo, el copyright, está claro que lo tienen tres personajes. El francés Schumann, Robert Schumann, el italiano Alcide de Gasperi y el alemán Konrad Adenauer. Y por casualidad, los tres, insisto, los tres, uno alemán, italiano, francés, eran cristiano-demócratas o demócrato-cristianos. Ponedle el orden que queráis, los tres. Quiero decir que las raíces europeas hemos de saber de dónde vienen. De tres señores, uno de cada país, conocedores de lo que eran esos países y de lo que habían sufrido, sufridores de lo que había ocurrido en Europa, que intentan hacer algo con unas raíces cristiano-demócratas. Bueno, pues dicho esto, quiero seguir mi reflexión un poco definiendo quién era este paisano, el Robert Schumann de Marras. Decían de él que era un impecable sombrero de ala ancha, un elegante abrigo bien cortado, unas gafas Truman, una sempiterna corbata gris azulada salpicada de lunares minúsculos, la raya del pantalón perfecta, los hombros un tanto encorvados, una mirada franca y abierta y una sonrisa permanente. Lo digo para que nos centremos en qué tipo de personaje era el que estamos hablando. Y mirando un poco más adentro, ese personaje, de él decían que era un hombre algo esquivo, por una preocupación constante de quitarse importancia, de pasar desapercibido. Jamás hablaba de sí mismo. Fue un hombre de siempre una actitud de servicio, servicio a los demás, que es lo menos parecido a una ambición. Pero sobre todo era un hombre de acción. Una acción, como decían sus colegas, indudablemente controlada. Decían de él que siempre utiliza una calma obstinada y siempre consigue lo que quiere. Bueno, ese era el personaje. Su aspecto físico, ya lo habéis visto, pero sobre todo su aspecto interno o interior. Como os he dicho, aparte de todo, era un hombre de acción. Y lo demostraba en cuanto podía. Una acción, como digo, muy calma y muy tranquila, pero acción. Y
lo utilizaba en cualquier momento esa acción, porque incluso sin tener, porque esta es una de las también características, sin tener cualidades como orador, pronunció uno de los discursos más trascendentes del siglo pasado. El 9 de mayo de 1950 hizo lo que se considera como la propuesta oficial para la construcción de Europa, de una Europa integrada y que se conoce por la Declaración Schuman. Y no era nada orador, pero todo el mundo lo reconoce como un gran orador. Y decía en esa declaración que Europa no se hará de una vez, ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Es decir, él sabía que eso no, en Europa no era la Europa que hablaba Napoleón ni Carlos V, no. Lo que él hablaba y hablaban sus otros dos amigachos era una Europa que se vaya haciendo poco a poco, que la mentalidad de la gente la vaya asimilando, pero sobre todo que se haga, en primer lugar, con una visión de solidaridad de hecho. Esa palabra la utilizaba constantemente, una solidaridad de hecho. Y yo, llegado a este punto, me pregunto, pero vamos a ver, los diputados y los funcionarios adscritos estos a la comunidad económica que tenemos, iba a decir decenas, yo a lo mejor son centenas, ¿de verdad habrán leído la declaración de Schuman? Yo me pregunto. Y siendo todavía más incrédulo, me pregunto, ¿habrán leído el libro que Schuman escribió? Porque solamente escribió un libro, y no muy grande, un libro, exclusivamente un libro, donde está todo el legado que él deja para la Constitución de Europa. Un libro que se llama, no se podía llamar de otra forma, Pour l'Europe, por Europa. Lo tengo aquí. Y es un libro, ya veréis, bien pequeño, Ahí está recogido todo lo que Schuman, y por lo tanto los otros dos compañeros de fatigas que llevó, pensaban sobre lo que Europa y por dónde tenía que ir esa Europa. Y yo me pregunto, de verdad, y lo digo francamente después de haber leído esto y de haber los diputados y los funcionarios de la comunidad, ¿de verdad habrán leído esto? Pues no es posible que si han leído esto se comporten como se están comportando. Pero bueno, a lo mejor sí lo han leído y yo estoy pensando mal de ellos y es que yo no me he enterado. Pero bueno, que sepáis que no se trataba de escribir mucho ni de decir mucho. Una declaración y un libro, y ahí está recogido por dónde estos tres personajes decían que Europa tenía que ir. Yo no voy a entrar en la dilatada política de Schuman ni los cargos que tuvo, porque políticamente fue todo. Incluso fue presidente del Consejo de Europa, es decir, jefe del gobierno francés, presidente del Consejo de Francia, jefe del gobierno francés entre los años 47 y 48. Y desde luego también, claro, fue el primer presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea entre el 58 y 60. Es decir, los dos grandes puntos claves de un político, por un lado, presidente jefe de gobierno de un gran país como Francia, y por otro lado, presidente de la Asamblea del Parlamento Europeo. Quiero decir con eso que su trayectoria, tanto personal como política, es la de un hombre al que hay que reconocerle como verdaderamente el que inició la Europa que queremos o que estamos tratando de querer. Pero, bueno, dicho esto, voy a volver un poco al camino ese que trazó Schuman y voy a leer algo que para mí es fundamental en entender lo que estos señores querían y a dónde quería que Europa fuera. Dice, el comienzo de la Comunidad Europea fue una visión política, pero aún más fue una visión moral. Los europeos habían perdido su facultad de convivir y asociar sus fuerzas creadoras, y por ello su papel en la civilización creada por ellos mismos parecía declinar. Eso es antes y eso sigue siendo ahora. Lo digo para que aquello que fue
decía Monnet, que era el gran padrino de Schuman, es que lo podemos aplicar ahora, sigue siendo lo mismo. Y con esta idea fue con la que Schuman arranca, y en este libro pone todo lo que se le ocurre sobre esa idea fundamental de Europa. Yo no voy a traducir el libro entero porque para eso está, pero de ese libro y de esas ideas sí que me gustaría sacar las más trascendentes o las más importantes para forjar esa Europa que ahora estamos otra vez con peligro de que se nos vaya de las manos. Lo primero que decía es que la fragmentación de Europa se ha convertido en un anacronismo absurdo. Las fronteras políticas nacieron de una evolución histórica y étnica respetable, y no es cuestión de borrarlas. No se trata de fusionar estados, no es eso, ni de crear un superestado, no. Se trata de que haya unos estados que siendo estados, porque se ha forjado a lo largo de muchos años, con unas características muy personales, los franceses no tienen nada que ver con los españoles, ni los ingleses con los alemanes, no tienen nada que ver, son completamente distintos, pero precisamente dentro de esa distinción es donde se debe regir un principio de igualdad de derechos y deberes entre todos los países, respetando lo que cada país es, respetando lo que cada país ha sido durante muchos años, pero a la vez estableciendo un principio de igualdad de derechos y deberes entre todos los países asociados. De eso hay que partir. Y no podemos rebatir estos nacionalismos que existen oponiéndolos al propio nacionalismo, no tiene sentido. Cada uno debe estar convencido de que necesita a los otros, de que los medios que tenemos no están a la altura de las necesidades que tenemos. Es decir, que cada país debe darse cuenta de que sus medios, los medios de que dispone, no son suficientes para atender a las necesidades crecientes de su país, y para eso necesita al de al lado. Lo necesita. Es imprescindible para un desarrollo. Yo creo que lo que dice también es que una nación tiene una vocación no solo hacia sus propios miembros, sino tanto o más hacia las otras naciones. Por lo tanto, las fronteras, que sin duda hay que mantener, porque somos distintos, no pasa nada. Las fronteras hay que mantenerlas, somos distintos, pero no deben ser barreras de separación, sino líneas de contacto. Esa es una idea que me parece fundamental. Somos países distintos, tenemos ideas distintas, tenemos necesidades distintas, y unas barreras, sí, las tenemos, unas fronteras, pero esas fronteras no deben significar separación, deben significar, al contrario, líneas de contacto. Es la primera idea que en su libro Schuman deja caer, y la deja caer de una manera muy enfática. La segunda idea que deja caer es que antes de ser Europa una alianza militar o una entidad económica, tendrá que ser una entidad cultural en el sentido más amplio de la palabra. Segundo postulado que me parece fundamental. Antes de una alianza militar, antes de una entidad económica, debe ser una entidad cultural en el sentido más elevado de la palabra. Dice que no se debe asemejar a un imperio o a una santa alianza, que no es eso. Europa no puede ser eso, no puede ser un imperio, y eso se acabó, ni puede ser una santa alianza no, eso se acabó también. Tiene que ser lo que él dice, una entidad cultural en el sentido más amplio de la palabra, para después añadir todo lo que es una entidad económica y una entidad incluso hasta militar, pero partiendo de esa idea de entidad cultural en el amplio sentido de la palabra. Y precisamente por eso no se hará Europa ni única ni principalmente por las instituciones europeas. Esto es otra de las cosas que a mí me ha hecho pensar mucho.
estamos constituyendo instituciones a diestro y siniestro. Tenemos, a mí me asusta cada vez que veo los funcionarios que tienen por ahí sueltos en todos los países europeos, me entra un poco de grima, ¿no? De decir, cuidado, ¿pero qué es esto? No, él dice que no será con instituciones principalmente, hombre, siempre tendrá que haberlas, lógicamente, pero cuidado, no será principalmente por eso. Dice que será debido a una evolución en los espíritus de unas ideas que deben ser popularizadas por la escuela y la prensa y no deben ser monopolio de ningún partido. Yo siempre digo que en Europa no seremos Europa hasta que no haya una historia europea, porque ahora cada uno contamos nuestra historia. Incluso a veces en la historia dentro de un país, la pequeña historia de nuestra comunidad o de nuestra qué. Y yo pienso, y creo que con razón, que Europa será verdaderamente Europa cuando como dice Schuman, tengamos una historia común de Europa, tengamos una historia común. En esa historia que se estudia en los colegios y que se estudie en lugar de la historia de España o la historia de no sé qué, de Andalucía, por decir algo, que se estudie la historia de Europa. Y la historia de Europa sin ningún temor, porque él dice, yo estoy de acuerdo con él, que no se trata de coartar la libertad de pensamiento ni nada de eso, sino todo lo contrario. Se trata de desintoxicar los libros de historia. Y yo creo que es uno de los papeles fundamentales de la Europa nueva, desintoxicar los libros de historia y hablar de una historia de un conjunto de países que no pasa nada porque seamos distintos, pero caramba, que la contemos de verdad, que no digamos que los ingleses a la Armada Invencible la pasaron por la piedra y no sé qué y nos la creamos, y no digamos, no, contemos la historia del conjunto de Europa, caramba, que tenemos muchas cosas buenas que contar y además sin enfrentarnos unos con los otros, al contrario. Esta política de esa Europa y esa historia unida propone una política de solidaridad, vuelvo a insistir con la solidaridad y la confianza progresiva. Es un tema que vamos, te aburre con lo de la solidaridad, lo sigue diciendo en un momento y en otro, porque sin eso es que no vamos a ningún lado. Otro concepto que establece, dice, nos hemos dedicado a la integración económica. Bien, no está mal, pero esa integración económica al final no va a dar resultados sin una integración política. Hemos empezado con integración económica, es cierto. Empezamos con el Plan Marshall, fue lo primero que se hizo en Europa en conjunto. Venía de América, pero lo hicimos en conjunto. Después vino la Comunidad del Carbón y el Acero, que fue el principio de la nueva Europa. Después vino el mercado común y ahora pues va viniendo pues todas las series de económicas que van llegando al... Pero la nueva Europa no puede ser nada más que esa economía. Tiene que estar basada en una base democrática para evitar los errores de las democracias nacionales. ¿Y cuáles son esos errores? Fundamentalmente el exceso de burocracia y la tecnocracia. Eso lo tenemos en nuestras democracias. Estamos aburridos de tanta burocracia y de tanta tecnocracia. Si eso lo trasladamos a Europa, pues la hemos liado. Entonces, advierte, cuidado, no repitamos los errores. El anquilosamiento administrativo es el primer peligro que amenaza a estos servicios supranacionales de cualquier estilo. Y entonces la población debe ayudar a eso, y debe ayudar empujando a los políticos a algo que él dice, y que Dios nos oiga confesado, si lo seamos alguna vez, la elección por sufragio universal directa de los miembros de la Asamblea Europea. Algún día llegará, seguro que sí. Es decir, el pueblo tiene que, los europeos tenemos que empezar a empujar en ese sentido. Segunda idea
o tercera idea del libro de Schuman. Después dice otra cosa, que no voy a entrar en ella, pero que estaba clarísima. Él decía que sin Alemania y Francia sería imposible edificar Europa. En aquella época, no había más que hablar. Se habían dado de bofetadas hasta en el carnet de identidad. Alemania y Francia, no se podían ni ver. Y decía, mientras estos dos no se arreglen, aquí no hay Europa posible. Además, dos países con un peso específico dentro de Europa muy, muy importante. Una idea que él la empuja de manera muy, muy fuerte debido a la situación de posguerra en que se encontraba Europa y que se encontraba él, de Francia y Alemania. Bueno, hoy eso ya no es tanto, pero sigue siendo. Os lo digo por experiencia propia, que un día casi me caigo de la silla y no hace muchos años. Yo me jubilé hace 4 o 5 años, pues ya hace 7 u 8 años que el presidente de una gran compañía multinacional a la que yo pertenecía se permitió el lujo de decir delante de todos los cuadros, los directivos de esta multinacional, que Europa era Francia y Alemania y el resto eran países asimilados. Es decir que, bueno, esta idea de Schuman, que en su momento tuvo por razones obvias de la posguerra, sigue manteniendo ahí un poco, tampoco hay que asustarse. Y la otra idea que decía respecto a esto, que Inglaterra solo, lo decía Schuman en aquella época, ojo, estamos hablando de los años 50, y decía, Inglaterra solo aceptará integrarse en Europa por la presión de los acontecimientos. Caramba, esto lo puedo decir yo ahora, Es una realidad como un templo. Inglaterra siempre se considera Inglaterra, y si se integra será por la presión de los acontecimientos, no porque ellos se consideren europeos. Es una realidad también, y lo decía ya Schuman en los años 50. ¿Habéis oído lo que están diciendo ahora los ingleses? Pues eso, que sí, que son ingleses y que vamos a discutir cómo entramos en Europa y si entramos, e incluso hay un referéndum y cosas de ese tipo. Otra de las cosas que para mí fue premonitorio él mismo, una pitonisa fue de ver un poco la situación en Inglaterra, cómo iba a comportarse. Y yo no voy a hablar mucho más, porque yo sabéis que soy bastante breve, porque además me han invitado a cenar y yo me encanta irme a cenar y a tomar unas cervezas y no aburriros demasiado. Sobre todo porque empiezas a decir ideas y después cuando salís decís, joder, que me he puesto la cabeza como un bombo y no quiero. Pero la última idea me parece que va a hacer chirriar a muchas mentes y sobre todo en estos momentos. En estos momentos laicistas. Decía Schuman, Europa debe ser la realización de una democracia generalizada en el sentido cristiano de la palabra. Yo sé que hoy día decir esto es tomar mucho riesgo, porque caramba, estamos en una Europa que parece que hablar de religión y hablar de cristianismo es que eres un poco no sé qué, muy raro. Y entonces Schuman desde el principio decía que, como entendía el democracia dice es estar en un Estado que está al servicio del pueblo y actúa de acuerdo con él. Tan simple como eso. O sea, que no estar al servicio del pueblo y actúa de acuerdo con él. Y entonces una democracia puede ser una monarquía, una república, cualquier cosa, si no pasa nada. Si siempre se mantiene este sentido de lo que es la democracia. Y la democracia, nos gustará más o menos, pero ha nacido el día en que el hombre fue llamado a realizar en su vida temporal la dignidad de persona humana. En este momento nació la democracia, en la libertad individual, en el respeto a los derechos de cada uno y con la práctica del amor fraterno entre todos. Y esto fue el cristianismo. Nos guste o no nos guste, seamos lo que queramos, pero la democracia cristiana, que fue la fundadora de Europa, se basaba en esto, en que el hombre fue llamado a realizar en la vida temporal la dignidad de la persona humana, en la libertad individual,
en el respeto a los derechos de cada uno con la práctica del amor fraterno hacia otros. Y eso es sencillamente el cristianismo. Y por eso estos tres señores montaron la Europa que ellos concibieron, la montaron así. ¿Nos gustará o no nos gustará? Y al que no le guste, pues tendrá que buscar otra solución. Pero la idea de Schuman, Adenauer y de Gasperi fue exactamente esa. Y lo que a mí me produce una inquietud terrible es que ahora, en estos momentos de no se sabe muy bien este sentido, de laicismo, llamadle como que en donde se habla de solidaridad, y se habla de solidaridad por todos los lados, hay que ser solidario, venga, las ONG solidarios, hay que ser solidarios, muchos solidarios. Y cuando decimos eso, renunciamos a las raíces europeas del cristianismo. No entiendo nada, porque resulta que digamos, la filosofía más solidaria del mundo es el cristianismo. Y yo me digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esta incongruencia? Pero creo que lo he descubierto. No, José María, no me mires así, ¿eh? Que yo creo que lo he descubierto, pero... ¿Sabéis por qué creo que esto? Porque nos lo puso muy difícil el que la inventó. Además de como queráis. Nos lo puso muy difícil. Nos hizo una faena increíble. Porque no dijo nada. No dijo, bueno, sí, los mandamientos, los que estaban ya escritos, los de la ley, estaban muy bien. Él, como él, no dijo más que amar al prójimo como a ti mismo. Vaya jugada que nos hizo. Y yo creo que como eso nos sienta tan mal, porque decir, joder, macho, es que mira, es que ¿cómo voy a querer yo a este de aquí al lado como a mí mismo? Pero oye, si es que este es como nos sienta tan mal, pues entonces decimos, no, vamos a obviarlo, no, vamos laicismo, no vamos a solidaridad, otra cosa, vamos a crear una comisión de solidaridad. Es lo mismo que la ética, vamos a una comisión de ética. A mí cuando hablan eso de la ética es que se me abren las carnes. Vamos a hacer una comisión sobre la ética. Oiga, mira, no, déjese de comisiones. Sea usted honrado y déjese de comisiones de ética. Pues lo mismo en este aspecto. No, es que vamos a ser solidarios, una ONG de no sé qué, no, mire usted, déjese de historias. Ame usted al prójimo como a usted mismo. Lo que pasa es que eso es tan duro y es tan difícil que decimos, oye, mira, vamos a dejar, como decía aquel profesor que decía, señor de Ramón, si tiene un problema, elúdalo. Ah, bueno, muy bien, vamos a eludirlo, ¿no? Y eso es un poco el sentimiento que yo tengo en estos momentos de esa Europa que a mí me gustaría construir, de verdad. Y yo pienso que esa Europa está ahí, que esa Europa, hoy he tenido una reunión y una presentación que se me ha llenado el alma de Europa. Es una física muy joven que nos estaba explicando ¿cómo se llama? Lo que hay en Suiza, lo de el acelerador de... Exacto, el acelerador de partículas, que es un invento y un trabajo impresionante. Y cuando he dicho, dice, y esto se constituyó entre 12 países, no sé qué año he dicho, y digo, ¿y dónde están? Digo, eran europeos. La vieja Europa había constituido eso para desarrollar la ciencia. Cuando ves eso, dices, esa es la Europa que yo quiero. Esa es la Europa de la solidaridad. Esa es la Europa que nos tiene que hacer grandes y nos tiene que hacer lo que hemos sido siempre. Entonces yo os lo dejo ahí, yo no digo más, y vosotros veréis cada uno lo que hacemos por Europa, que creo que buena falta nos hace. Gracias. No, si quiere alguien preguntar algo, yo estaré encantado. Yo creo que Pipe quería preguntar algo. Se le ve con cara de... Sí, sí. A ver, Pipe quería preguntar. Bueno, enhorabuena, Rafa, por la charla.
Pues yo creo que precisamente es un tema en donde la solidaridad es algo que debe tener toda Europa. Y eso de los cupos a mí no me gusta nada. Toda Europa. Y la solidaridad viene de cada uno de nosotros. No pidamos a los otros que sean solidarios nosotros. ¿Me permitís que os haga una declaración personal? Si me la guardáis, por favor. Y lo digo porque me lo ha pedido mi amigo Pipe y quiero contestarle, pero por favor, guardadla para vosotros. Una señora de Mali, embarazada, con 4 hijos, embarazada del quinto, le detectan un cáncer y en Mali no la pueden tratar y le dicen que aborte. Claro, no pueden tratar el cáncer, hay que abortar. Esta señora dice, hombre, no quisiera. Y hay una asociación española, que no voy a decir cuál, que dice, te vamos a llevar a España y te vamos a tratar el cáncer y a que tengas el niño. Y yo la tuve en mi casa, viviendo, hasta que la trataron, hasta que tuvo el niño y vino su marido y ya... Pues, eso es la solidaridad. No pidamos solidaridad. No es por mí, lo digo por mi mujer, porque fue la que trabajó. Yo no hice nada. Yo lo único que hablaba era en francés, porque ella no hablaba más que francés y entonces yo la que hacía es de traductor. Yo no hacía nada, era mi mujer. Me refiero a eso, que dejémonos de hablar de solidaridades y de entidades y de gobiernos y de nada. Empecemos por nosotros, caramba. Lo mismo que es que siempre estamos echando las culpas al pregonero. Empecemos por nosotros. Yo siempre digo, por ejemplo, que las crisis siempre buscamos una solución externa. Cuando hay una crisis, ya desde no sé si me habéis oído hablar de eso, desde los bulbos de los tulipanes de Holanda hasta la nuestra, de hace 3 años o 4 años, ¿a quién le echamos la culpa? A la construcción, hombre. Efectivamente que es la construcción, pero no es la construcción, hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros que hemos querido ganar mucho dinero haciendo cosas muy raras con la construcción. Y cuando digo nosotros, somos nosotros, todos. Y yo siempre utilizo la misma frase, yo creo que me habéis oído muchas veces, San Ignacio de Loyola, que de tonto no tenía nada, pues decía una frase que yo la empleo continuamente. En época de bonanza el hombre se vuelve necio. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la crisis y viene tal. No echemos las culpas a los demás, caramba. Empecemos por uno mismo. Entonces, en cuanto a eso, Pipe, es un problema muy grave, es un problema que no es cuestión de recoger a los señores que vienen de ahí, ¿vale? Eso habrá que hacerlo, pero habremos que hacerlo todos y habrá sobre todo que ayudar a los señores que están allí. Pero ayudarlos de verdad, no a que se desarrollen, claro, pero si lo hemos vivido nosotros en nuestras ciudades, ¿qué pasaba? Cuando venía la inmigración del campo a la ciudad la liábamos, y ¿a qué hemos tenido que hacer? Ayudar a los señores que se queden en el campo, porque allí pueden trabajar, pueden hacer su vida, pues lo mismo. Pero esa movilización es muy fácil de decir, tienen que hacerla, no, vamos a ver si la hacemos cada uno, caramba, no sé en qué medida, lo de mi ejemplo no vale, dejarlo a un lado, pero la idea es esa, no basada en las instituciones, también, vamos de verdad, pero que cada uno lo sintamos nosotros mismos. Que no se trata de la ética, ser honrado, pues lo mismo. No sé si te he contestado, más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería hacer otra pregunta un poco distinta. Parece que la idea de Europa no se puede concretar sin los países del este. Entonces ahí que tenemos dos problemas que estamos viendo
Eso lo tendremos que decidir nosotros y me explico. Schuman siempre decía, cuidado con Rusia, siempre lo decía, cuidado con Rusia porque tienen otra forma, bueno, en aquella época eran los... eso lo hemos de decidir porque tenemos un ejemplo muy claro. Alemania ha sido capaz de anexionar los países del este, desde su Alemania oriental. Le ha costado mucho, pero ahí está. Tanto es así que la presidenta que tienen ahora es de esa Alemania oriental. Es decir, que tenemos un ejemplo que se puede hacer, siempre que seamos capaces de convencer a los que vienen de que tienen que tener nuestros principios, llámale como quieras. Pero tenemos un ejemplo. Alemania lo ha hecho. Yo creo que hay que estar abiertos a todo, siempre que, hombre, que los principios de los europeos sean admitidos por ellos. Lo que no puede ser es unos países con unos principios distintos, por muy económicas, parte económica que tengan. A mí la parte económica viene después, pero creo que si estos señores dicen, vuelvo a repetir, como los alemanes, oye, pues mira, sí, hemos estado en la Alemania Oriental, pero queremos pertenecer a... Y se han integrado perfectamente. Pues, ¿por qué no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, creo que no viene. Yo quisiera abundar en tu optimismo al que ha aludido nuestro amigo Pipe. Te sigo viendo optimista, Rafael. No puedo precisar si hace un año o dos nos diste una conferencia exclusivamente sobre economía. Es mi tema, lógicamente. Al pie de esa escalera, cuando terminó el acto, estabas tú con dos señores, me acerqué y al darnos la mano me dijiste, José María, ¿te ha gustado? Y te dije, sí, pero... Vaya, tenemos un pero, digo, mira, Rafael, sí. El optimismo y la euforia, porque nos dejaste un plan económico para salir de donde hubiéramos de salir. El optimismo y la euforia, repito, con la que nos has expuesto este plan, yo solamente quiero decir, Dios te oiga. Creo que lo recuerdas, uno de los dos señores que estaban contigo me dijo, oye, yo pienso lo mismo que este señor. Él a mí no me conocía ni lo es. Bien, pues en este sentido, te sigo viendo optimista, repito, aunque el que dice lo que siente ni peca ni miente. Referente al tema que has hablado de la historia de Europa. ¿Tú crees que mientras existan elementos gobernantes, vamos a llamarlo así, como el chiripas ese, y algún nombre que no quiero citar por no caer en localismos, se puede escribir una historia de Europa en conjunto, claro? Esa es mi pregunta. Gracias, Rafa. Yo te agradezco porque y es verdad, tienes toda la razón, yo soy optimista por naturaleza, siempre lo fui, porque os voy a contar una anécdota. Había un señor, no sé si lo ha contado ya alguno, un señor de cántabro muy conocido que se llamaba Miguel Ángel García Requena, que era el historiador del románico, yo creo que era el más importante que ha habido. Y era un filósofo, y yo lo escuchaba, y me gusta escuchar a este tipo de personas, y me decía, cuando era pequeño, era un tío que reflexionaba mucho y tal, y su madre le decía, Miguel Ángel, no pienses tanto, cree. Entonces yo soy de esos, y lo he demostrado así en toda mi vida, hasta la profesional. Cuando las cosas iban mal, yo decía, señores, hay que creer. Entonces, por eso soy un optimista totalmente, yo sé, rabioso, pero bueno, oye. Sí. Y esto venía porque la pregunta última que al final de la pregunta era... Que si tú crees que existiendo gobernantes como el Chiripas Sí. y alguno cuyo nombre no quiero citar por Sí. no caer en los caminos, Sí.
yo vuelvo a repetir, como soy optimista, te vuelvo una pregunta. ¿Tú podías imaginar en los años 50 y tantos, 60, que los has vivido como yo, que en Europa tendríamos un euro y que compraríamos en toda Europa tal? Voilà. Voilà. Pero claro, mi visión de futuro no es muy No, oye, es que no me digas que aquello, vamos, a ti te dicen en el año 60 que había un euro, que tú irías a Suecia, perdón, a Inglaterra, pero oye, digo, los sitios donde no puedo, a Alemania, a no sé qué, y con el mismo, sin la peseta, con el euro ibas a... y dices, bueno, está loco, está loco. Pues estamos. Pues por lo mismo digo, yo, como soy optimista, estoy convencido de que, no sé si tú y yo lo veremos, pero igual nuestros nietos, pues estudian una historia de Europa, perfectamente. Porque, oye, no me digas, ahora los niños van de aquí a Francia y a no sé qué, como si fueran aquí a Valladolid. No tienen ningún problema, vamos, pero ningún problema. Con los Erasmus, con los no sé qué, pues vamos, no existe. La Europa esa antigua de los Pirineos no existe. Pues ¿por qué no? Yo creo que sí, que al final habrá una Europa. Bueno, soy optimista, ¿qué quieres? ¿Alguna otra pregunta? Así. Con esto terminamos entonces con la pregunta esta. Pero las preguntas hay que hacerlas con el micrófono, porque si no, no salta la grabación. Hola, oye, es una pregunta. Has hablado de solidaridad, que estás muy claro tu tema, pero yo quiero saber, en lo referente a Grecia, ¿cómo está esa solidaridad? ¿Les dejamos que sigan poniéndose? ¿Cuál es tu opinión? Yo, vamos, respecto de Grecia, siempre ha sido un poco rompenarices, un poco los griegos, en todo, la verdad que siempre ha sido, así como Roma, el Imperio Romano siempre ha sido alguien que hacía, los griegos siempre han sido alguien que deshacía, un poco eran así, yo creo que Grecia no va a salir de la Comunidad Económica Europea, no va a salir. Yo creo que se han equivocado con estas historias de los populismos estos, como nos hemos equivocado nosotros, ojo, que tampoco hay que echarle la culpa al pregonero, que nosotros vamos a ver qué pasa con nuestros ayuntamientos y nuestras no sé qué, vamos a verlo, y Dios quiera que no pase nada. Se han equivocado y entonces habrá que buscarles una solución y se encontrará, al final ya verás cómo se encuentra, yo estoy convencido de que se va a encontrar. Vuelvo a decir, soy optimista, pero creo que sí, porque Europa forma parte Grecia forma parte de Europa, tienen los mismos principios, tienen los principios, como yo digo, son los nuestros. Entonces es una cuestión de pelas, ahora es una cuestión de pelas, no es otra cosa, y de pelas mal entendida, porque este hombre no ha entendido nada de lo que es una economía actual en condiciones, pero yo creo que se va a solucionar, y a mí me gustaría. Bueno, pues le damos el gran aplauso que estamos esperando para decirlo. Gracias.